heavy duty, la diferencia que tiene con el entrenamiento tradicional es que nosotros, inclusive nosotros, hemos empezado con el entrenamiento tradicional. Las famosas 6 series, el famoso pensamiento de que más cantidad y poco peso es definición, más peso y pocas repeticiones es masa muscular, de que tenemos que reventar el músculo y darle 6 ejercicios para marcar la altura, o sea, aducción, trabajar diferentes cabezas del músculo y divisiones, cosas que en realidad son paradigmas ya totalmente obsoletos. Eh, es el método que hoy en día el 90% de los gimnasios sigue dando. Famoso 4 o 5 series, un ejercicio para la parte alta, parte baja, parte media del pecho y hacer bisectrices y dividirlo. O el famoso aislamiento, que ya está más probado que no existe. Pues en ese momento, en los años 70, que no se conocía mucho el tema del fisiculturismo, y estaba en ascuas el tema del entrenamiento de pesas, se creía que eran gente muy dotada o gente con una trayectoria que podía llegar a tener resultados en el gimnasio. No todos iban al gimnasio y no todos, pese a que ya existían gimnasios en los 60, no sé. Hay cuerpos como Reeves de los años 50, que eran Mr. Universo y después, bueno, los Mr. Olympia con Scott, pero claro, eran realmente el 1% de la. Lo que viene a traer Arthur Jones, como habíamos hablado anteriormente, es con ese experimento colorado, es traer al fresco algo que ella pensaba, que no necesita entender tanto para obtener esos mismos resultados, viendo con su gorila, que creo que era Joey, o se llama gorila, que este gorila prácticamente comía, pero daña el músculo. Cuando tenía que hacer un esfuerzo, un ejercicio, hacía con intensidad máxima, previo a la exaltación, previo al cansancio, y generaba ese crecimiento. Descubrió que la gran diferencia de todo esto es el descanso. Entonces mucha gente no podía comprender de hasta 7 días y dobles sesiones, como es que el descanso es el que te va a traer el crecimiento. Claro, era un factor diferente, o sea, era un paradigma totalmente contrario. Era una contraposición, prácticamente traer una filosofía. Entonces, si el que quiere entender lo que es el heavy duty, comparación del entrenamiento actual, el heavy duty lo que logra, que con Pará. menos Te armas. interrumpo ahí. Sí, Eh, sí, sí. Fíjate que por ahí estás tapando el micrófono porque te estoy escuchando, te escuché lo último medio taponado. Lo último que dijiste heavy duty, Sí, a ver, se escucha mejor ahí. ahí te escuché mejor yo. Sí, sí. Que heavy duty lo que nos trae al fresco es que con menos se logra lo mismo o más, a corta tiempos. Entonces se pudo probar de que no necesitabas estar 6 horas en el gimnasio, ni 4. De hecho, Mike Menzer lo decía en sus palestras, si entrenar 4 horas es bueno, entonces ¿por qué no entrenamos 6 horas? ¿Por qué no entrenamos 8? ¿Por qué no entrenamos 12 para generar más músculo? Probando de que eso era totalmente inverosímil. El heavy duty lo que intenta es mostrar que nosotros podemos, o sea, debemos entrenar lo más intenso posible, que él le llamó fallo, de la forma más específica con un volumen muy bajo, o sea, no creciente en series ni ejercicios, pero con una intensidad altísima. El fallo que vendría a ser prácticamente la imposibilidad de ejercer más fuerza. Y es importante también Lo que aclarar, generamos, perdón que te sí, interrumpa, que la sí, 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 intensidad, que esto muy poca gente se da cuenta, Mike Menzer dice, la intensidad es lo máximo que podés dar en el menor tiempo posible. Entonces, hace una comparación del maratonista que corre 20 kilómetros, 30 kilómetros, 40 kilómetros y el que hace 100 metros. Y él determina que el que corre 100 metros, el que compite en 100 metros, el velocista creo que se le llama, eh, hace un entrenamiento más intenso, lleva su cuerpo al límite, porque justamente si el que corre 100 metros lleva su cuerpo al límite, se va a llevar su cuerpo al límite para la meta. Evidentemente, el que corre 30, 40 kilómetros no va a llevar su cuerpo al límite porque si no, no dura ni 2 segundos corriendo. Esa es la distinción importante para exactamente. hacer. Bueno, seguí, perdóname, no te interrumpas.
No, no, está bien, está perfecto. Y también se puede ver la forma física. El maratonista de larga distancia es una persona que tiene un cuerpo totalmente diferente al velocista de corta distancia que tiene otro tipo de estructura física. Si bien está bien la comparación de los maratonistas y sobre todo el ahorro y la economía de energía, lo que más podemos hacer hincapié es que nosotros no podríamos hacer el estilo maratonista, el tema del ejercicio o del entrenamiento del estilo tradicional o wader, porque obviamente sin química nosotros estaríamos prácticamente catabolizando nuestra musculatura hasta el punto de pelear nuestra vida. Lo que explicaba, o sea, para ejemplificar el heavy duty, lo que te enseña es que no necesitas 6 ejercicios pecho, 4 de brazos y estar 3 horas en el gimnasio mínimo, y que puedes lograr inclusive mejores resultados justamente sin agotar tanta energía a largo plazo y sí a corto plazo con 2 ejercicios o uno inclusive para cada músculo. Pero lo que más o menos podemos decir que este Duty tenía mucha idea sobre todo la anatomía y la mecánica corporal, que eso no se tenía en cuenta en el entrenamiento tradicional. No sé si se entiende. Por ejemplo, el entrenamiento tradicional te decía que tenías que hacer, por ejemplo, vamos a usar el press de banca, que es el que más le gusta a los hombres hacer. Tenías que entrenar el pecho en press de banca plano para la parte media, press de banca inclinado para la parte alta y press de banca declinado para la parte baja, y luego algunas aperturas para abarcar todas las cabezas en sus diferentes ángulos. Eso está probado que es mentira, o sea, no es que no es mentira, sino que no es así, porque si bien no importa el ángulo, el músculo trabaja igual porque todos los músculos están conectados, y no es que solamente trabajes el pecho, hay una cadena muscular. Entonces, Keduti inteligentemente escogía el ejercicio más complementario, el ejercicio más modular, y aplicaba un protocolo de, por ejemplo, calentamiento, aproximaciones y una ejecución con una sola serie al fallo, porque mucha gente escucha de Heavy Duty y dice, ¿cómo una sola serie? Una sola serie no sirve para nada. Yo hago una serie no entiendo, no explica que el trasfondo atrás hay un calentamiento previo, primero de movilidad, luego una serie de calentamiento, una serie de aproximación, inclusive una serie efectiva, y la final sería el fallo, que es la que explota el 100% de tu capacidad. Inclusive Mike Menzer explicaba que más de una serie no es necesaria, y se ha probado que es así. Se ha probado que, por ejemplo, si uno, ¿no?, empezando de la efectividad o de la aproximación, hace 3 series, la que se lleva la mayor cantidad de estímulos, la primera serie efectiva. Después las otras series empiezan a tener menos en el músculo. Al contrario, por debajo empieza a generarse fatiga. Y eso se ha demostrado hoy en día. Cosas que el entrenamiento tradicional no tenía en cuenta. Después de que nosotros depletamos nuestra reserva de glucógeno, nosotros no estamos usando la grasa, estamos usando las proteínas de nuestros músculos. Por eso es lo necesario, que no se decía en ese momento, que se debe consumir carbohidratos. Y lo segundo es que esa gente, como decías, tenía química, se podía recuperar de ese daño muscular, cosa que no se podía hacer sin química, y cosa que el heavy duty te lo permite, porque no está en intensidad tan grande que no va a hacer más un ejercicio, no puede hacer más de lo que ya digo. Y ahí entra el factor que es la diferencia en contra de lo tradicional, que el heavy duty hace hincapié en el descanso, en la recuperación del músculo. Entonces, un músculo que lleva al límite necesita más descanso, por ende más descanso, lo que genera es más recuperación, y esa recuperación lo que genera es un crecimiento mayor. Lo que también se ha probado hoy en día, que tiene razón Menzer, el tema de Duty y todo el sistema anterior de HIIT, High Intensity Training, es que el músculo no le importa poco y nada, porque el músculo es ciego, no ve, no oye. El músculo no sabe de cantidad de series, no sabe de peso, no sabe nada, sabe de dos cosas: de tensión mecánica y estrés metabólico. Se generan dos cosas que no se pueden hablar, que hoy en día dicen que hay dos formas de entrenar diferentes, mentira, que son la hipertrofia sarcomérica, y cualquier ejercicio va a hacer que tu músculo crezca, y que sea más resistente por el estrés que se genera en el músculo se adapta. ¿Sí? Y la sarcoplasmática es ese famoso bombeo donde se crea un plasma o líquido intracelular entre las. El creo que se ha probado que es Escúchame, perdóname, te más interrumpe. completo. Lo último que comentaste de lo sarcoplasmático, lo podés volver a repetir, el que hiciste la diferenciación
Porque no se escuchó justo. Sí, señor. Bueno, la sarcomédica sería la adaptación del músculo al estrés y a la fuerza o al ejercicio. Lo vemos muy seguido, por ejemplo, en powerlifters o en gente que trabaja la fuerza. Por ejemplo, este famoso influencer que se llama Anatoly, que tiene mi mismo nombre, Vladimir, en realidad. Y no es un tipo gigantesco, sin en cambio tiene una fuerza que está por encima de mucha gente que es el triple de su tamaño. Él se saca su ropa y muestra que tiene un físico atlético, no musculado exageradamente, pero musculoso. Que tiene él, tiene la presencia de una hipertrofia numérica. ¿Qué quiere decir eso? Que sus músculos están adaptados para la fuerza. Muchas veces la fuerza no va de la mano de la masa. La hipertrofia sarcoplasmática es el crecimiento del líquido intracelular del plasma, que vendría a ser lo que nosotros vemos hipertrofia pura y dicha del tamaño del músculo. Si bien un músculo fuerte no tiene que ver con un músculo grande, y no siempre un músculo grande es un músculo fuerte. Pero bueno, el heavy duty es como que abarca ambas, porque aplicando sobrecarga progresiva lo que hace es que vos cada vez que entrenes uses cargas altas, porque el heavy duty lo que cuenta es que no tiene ese entrenamiento como digamos piramidal de ir subiendo el peso a cada serie y bajando repeticiones, sino lo que busca el heavy duty es que muevas la mayor cantidad de peso de forma efectiva con el menos cantidad de volumen posible de entrenamiento. Entonces, ahí estás abarcando dos formas. Estás abarcando la fuerza y a veces la hipertrofia, porque generas algo que no generas con las rutinas comunes, que es justamente hacer lograr una tensión mecánica y a través de eso genera un estrés metabólico. Y eso no se logra a largo plazo, o digamos, no se logra con entrenamiento largo, sino justamente con entrenamiento corto y totalmente intenso. Pero en la época donde se había instaurado un paradigma donde más es mejor, quien veía el heavy duty no podía creer que se podían tener cada 2 hasta 4 días un entrenamiento tan corto. Lo entendían justamente eso que dijiste, de entrenar al límite, de famoso entrenar al fallo. Que inclusive antes de toda esta cultura de Pump and Iron, por ejemplo, Bates, que era uno de los famosos Mr. Universo, y hay otros nombres que yo no me acuerdo, inclusive ellos defenestraban el fallo, que decían que el fallo era comprometía la técnica, comprometía la dinámica o la belleza del movimiento. Hoy nosotros podemos probar que el fallo es el límite donde nosotros no podemos llegar, es donde el músculo realmente empieza a probar su fuerza y empieza a probar su resistencia para poder superarse y generar ese cambio que nosotros queremos. Hoy en día, yo he asesorado a mucha gente con heavy duty y los primeros golpes del heavy duty son durísimos.